Los bronces suenan y lo traen a él, obviamente. Viene así, como con el viento que empujan los bronces de fondo que tenemos en la cortina del programa. Me estoy refiriendo a mi amigo, el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Bien, Hernán, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien. ¿Estás en el predio vos? ¿En cuál de todos? ¿Cómo? En el predio. No sé. Temo decirte que sí. Pensé que estabas con Román en el predio de Boca, por eso te preguntaba. No. Vos sabés que mi pasión futbolera no da para tanto. Además, Román para mí era un genio adentro de la cancha. Fuera de la cancha ya es otra cosa. Me gusta. Bueno, mirá, tengo a los sartelianos que están desde temprano, están como locos. Me dice, ¿hoy va a venir bueno, Eduardo? Le digo, mirá, no sé. Yo por lo pronto estoy bueno, así que no voy a hacer ninguna macana. Pero ¿qué pasó? No, nada. Estoy escuchando. Me dice, ¿tiene razón Sartelli o no tiene razón? Mira, yo una expresión que suelo usar es que a veces odio tener razón, ¿no? Porque cuando uno no le escapa a las malas noticias, tener razón es una mala noticia también para uno. Sí. O sea, recuerdo que durante la crisis del 2008, a un economista que en ese momento se hizo muy famoso, se llama Nouriel Roubini, se lo apellidaba el Doctor Muerte, porque cada vez que decía tal país entra en cesación de pagos, tal país cae, pasaba exactamente eso, y cuando anunciaba esto se va al carajo, efectivamente se iba. Con lo cual, digamos, hay gente que tiene esa fama, ¿no? Bueno, no me gusta tener esa fama. A mí me gustaría tener la fama opuesta, dar buenas noticias. Entre otras cosas porque cada vez que doy una mala noticia normalmente me afecta a mí también y a la gente que yo quiero, así que no, contrariamente a lo que mucha gente cree, no me causa gracia tener razón con algo que efectivamente a los argentinos les va a resultar una verdadera tragedia. La semana pasada hablábamos acerca del tema de los contagios, coronavirus, las escuelas y cosas por el estilo. Y lo que ha pasado esta semana, entre esa charla y esta, lamentablemente me da la razón. Ojalá, insisto, me equivoque y todo esto no sea más que una especie de, si vos querés, brote de fiebre momentáneo, ¿sí? Una fiebre de sábado por la noche. Pero lamentablemente vamos en un camino muy serio. Y yo sobre esto, digamos, me parece que es importante juntar la información, porque la información está sobre la mesa, la información se puede ver y el problema es que la están negando. ¿Qué quiere decir con que la están negando? Y es muy fácil. A ver, ¿cuándo empezaron las clases presenciales en la Argentina? Empezaron en teoría el 15 de febrero. Yo ya aclaré que ese 15 de febrero es trucho, porque en realidad empezaron primero unos, después otros, y la secuencia recién se completó como el 20 de marzo. Y no solamente eso, sino que en realidad las clases no volvieron en la Argentina. Esa es una ilusión que tiene mucha gente. En realidad lo que hay en la Argentina es una semipresencialidad, en muchos lados más semi que presencialidad. Hoy por hoy los chicos tienen menos clases que cuando estábamos en plena pandemia. Porque, insisto, una de las cosas que hay que negar es, no es cierto que el año pasado no se dieron clases en la Argentina. Pero tomemos como punto de partida el 15 de febrero. El 15 de febrero fue un lunes. ¿Sabes cuántos contagiados hubo el 15 de febrero? Un lunes. O sea, recordemos que los lunes y los martes son días particularmente cargados porque normalmente los días... Sí. El 15 no, porque fue feriado de carnaval. Bueno, fue el martes siguiente. No, fue el 17 de febrero. Miércoles 17. Sí, miércoles señor. 17, bueno. Sí, señor. A lunes 15. Empezaron sí. Los chicos de primer grado de la Exactamente. escuela. Bien.
Ciclo inicial en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires nada más, ¿eh? Bien. ¿Sabés cuántos fueron los contagiados ese día? 3.259. ¿El 17? El 15. El 17, si querés, te lo doy. Okay. Anduvo por ahí también. ¿Qué significa esto? Una cosa muy sencilla. Antes de las clases presenciales, ese era el nivel de contagios. Veníamos bajando sustantiva y sorprendentemente, porque ya para esa fecha todo el mundo está de vacaciones de vuelta, vacaciones que a lo sumo, digamos, podrán notarse hacia mitad de marzo. Y hacia la mitad de marzo lo sospechoso era que las vacaciones no habían generado prácticamente ningún impacto. Al contrario, después del pico de diciembre, seguíamos en una tendencia hacia la baja. Bien, ¿qué pasó después? Bueno, veamos la última semana. El 31 del 2, o sea, el último mes ¿cómo se llama? El último día de marzo, del 3, 16.056 casos. Hay que remontarse al pico de octubre para encontrar esos niveles. Y no solamente eso, el pico total de la pandemia en la Argentina fue 18.000. El día más alto de la pandemia fue un 21 de octubre, 18.326. ¿Sí? Bien. Hoy estamos, 31 de marzo, 16.056. Bueno, pero... Empieza el fin de semana largo. Sí. El primero no fue feriado, 14.430. Primer día feriado, 9.904. Segundo día feriado, 10.384. 9.955 ayer. Y estamos hablando del último día feriado después de 4 días de feriados seguidos. Esto que te está diciendo, que el último día de feriado seguido de la Argentina, de la última semana, es 3 veces más que el punto antes de que comenzaran las clases presenciales. Bien. No, lo que pasa es que los chicos no contagian. Bueno, yo te voy a decir lo que dice la señora Dominique Costagliola. ¿Quién es Dominique Costagliola? Ha sido galardonada por la lucha contra el COVID, es investigadora central del Instituto de Investigación Nacional de Salud e Investigación Médica en Francia. Se especializa en hepatitis y SIDA. Y es una de las personas más renombradas de Francia en el campo epidemiológico. ¿Qué ha dicho la señora Dominique Costagliola? Una cosa muy sencilla. Decir que no hay contagios en los colegios, dice la señora Dominique Costagliola, no Sartelli, es una idiotez. Le dijo a Le Parisien en diciembre. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión es, no digamos cualquier pavada. Las cosas son así. Es más, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo ha constatado. ¿Por qué lo ha constatado? Yo te voy a contar algo. Nosotros tenemos un frente docente que se llama, una agrupación docente que se llama Conti Santoro. La agrupación Conti Santoro, que está en buena parte de la Argentina, ¿no?, ha contabilizado hasta ahora 13 docentes muertos en un mes y monedas de presencialidad muy limitada. 13 docentes muertos. Ahora, cuando te dicen que la Ciudad de Buenos Aires se contagió solo el 0, no sé, bueno, te están mintiendo. Ya expliqué por qué. Pero vamos a ver una cosa más sencilla. ¿Qué contabilizó la corriente Conti Santoro y que se puede leer en el blog del Correo Docente? ¿Cuántos contagiados de COVID-19 en chicas y chicos de 13 a 13 años hubo la semana anterior al comienzo de clase y 2 semanas después? En Capital Federal los contagios aumentaron 59,1. En provincia de Buenos Aires 35,5. En Córdoba 56,9, en San Luis 100%, en Corrientes 257, en Jujuy 125. Puedo seguir.
Obviamente esta es información de zurditos. Entonces escuchemos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Salió en Infobae, nadie le dio pelota porque la gente no quiere escuchar estas cosas. El 1 de abril, o sea, hace unos días. Gran preocupación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el crecimiento del R en los niños de 0 a 10 años. Sabemos lo que es el R a esta altura de partido. Es el índice con el que se mide el grado de crecimiento de la infección. Sí. Menos de 1 está bajando, por arriba de 1 empieza a crecer. En realidad lo que mide es que por encima de 1 implica que un contagiado contagia a 1 y más, con lo cual por eso, claro, la curva de crecimiento empieza a crecer. Claro, la Ciudad de Buenos Aires venía con un R por debajo de 1, lo que implicaba, bueno, a ver, algo que yo a diario muestro en los números oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, lo mismo que reflejaba hoy, los datos concretos que todos los días se publican, muestra una disminución en el porcentaje de letalidad. Entre otras cosas, imagino que estará relacionado con el tema de la vacunación. Es decir, no hay una ocupación de camas de la misma manera que lo hubo el año pasado en el momento del pico. O sea, eso no es cierto. Eso no es cierto, Hernán. Bueno. Eso no es cierto. Y déjame que te termine de explicar un par de detalles y vamos a verlo. Dale. Porque no es cierto, eso es recortar la información. Te digo esto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que el R en niños de 3 a 13 años subió a 1,4. 1,3 es preocupante, 1,4 es exponencial. ¿Vos te das cuenta? Ahora, ¿por qué subió el índice a 1,4? Cuando el índice en mayores en el mismo periodo está en 1,04. O sea, los mayores están en 1,04. O sea, está creciendo, pero no tanto. Ahora los chicos, 1,3. Y en los de 3 a 13 años, o sea, los que están en primaria, que son los que tuvieron una presencialidad más fuerte. La secundaria prácticamente tiene una presencialidad casi nula. Bien. ¿Cuántos son los índices de ocupación del sistema privado en capital? Está por arriba del 90%. Escuchá a Claudio Velocopit. Lógicamente, porque el primero que puede raja a una prepaga, no se va al hospital público. Pero cuando vos ves realmente la situación de la Ciudad de Buenos Aires, esta es una situación muy preocupante porque está explotando la escuela. Y tarde o temprano, en 15 días vas a tener una situación muy grave. Pero muy grave. No solamente eso. Veamos algunas mentiras más, porque todo esto se adjudica a las reuniones sociales. ¿Qué estadística muestra que hay más reuniones sociales después de las vacaciones? Las estadísticas muestran otra cosa. Lo que estás midiendo, te estás diciendo otra cosa. Lo que dicen que aumentan las reuniones familiares. ¿Dónde sacaron eso? ¿Que tienen un familiadómetro que mide cuántas reuniones y se mete dentro de cada casa y se fija si efectivamente la familia tiene el bozal puesto? Es más, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por boca de Quirós, ha llegado a decir que esto es el resultado del crecimiento esta semana del efecto encierro que propaga el invierno. ¿Estamos en invierno ya? Yo me dormí tipo Rip Van Wilke y me desperté 20 años después, ¿no me di cuenta? ¿Estamos en invierno? No, al contrario, tenemos una temperatura veraniega. Bueno, entonces, ¿por qué estamos macaneando? A ver, veamos las cosas reales. Veamos América Latina. Vos pones el portal de La Nación, por ejemplo, y te encontrás con un montón de porquerías. Por ejemplo, una señora que pretendió probar que la Argentina era un país disparatado donde se habían cerrado las clases más que en ningún lado. Y entonces le hizo un favor a la comunicación humana porque, digamos, mostró el gráfico en el cual se veía esa información. Entonces yo, ni lerdo ni perezoso, hice la captura de pantalla. ¿Sabes lo que dice ese cuadro? Dice que la Argentina estuvo 43 semanas con las clases cerradas total o parcialmente. Era el tercer país de la región. Bien, la región tiene 22 países. ¿Cuántos países tuvieron
cerradas total o parcialmente las clases 40 semanas o más. 15 países tuvieron 40 o más semanas. Y la diferencia entre esos 15 países es de 1 o 2 semanas. O sea, tuvieron 40, 42, 43, 45, ahí está. Y después, los 7 siguientes, 4 lo tuvieron más de 30, 35 a 40. 2 tuvieron menos de 30 y 1 menos de 20. Entonces lo que hizo la Argentina el año pasado no solo no es un disparate, es la norma. Te quiero dar más ejemplos. ¿Sabes cuántas semanas estuvo las clases cerradas en Estados Unidos total o parcialmente? 43 semanas. En Canadá, 36. En Alemania, 23. En Francia estuvieron 9 semanas y esta señora Costigliola junto con un conjunto de epidemiólogos le ha dicho al gobierno francés que eso es una idiotez y que estamos en medio de una crisis grave porque estamos haciendo idioteces. Una es no cerrar las escuelas. Entonces, ahora volvamos. Pero pará. Te pregunto una cosa. ¿Tiene lógica la comparación entre el hemisferio sur y el hemisferio norte? ¿Por qué no la tendría? Sí, porque si vamos al caso, se dio prácticamente dos años del ciclo lectivo, ciclo y medio para muchos del hemisferio norte con referencia a la Argentina. O sea, la Argentina empezó a cerrar en marzo, igual que empezaron a cerrar todos. Está bien, pero te quiero decir, pero ya en el sector, o sea, el hemisferio norte ya tuvo pandemia en 2 ciclos lectivos, o sea, mucho más que los que la Argentina. No es cierto eso. No es cierto eso. Si cuando arrancó la pandemia acá ya había pandemia en Europa. Sí, en diciembre todavía no había nadie cerrado. Por eso te la digo. Diferencia son, o sea, bueno, la diferencia son 2 meses. No, es mientras que nosotros estamos en otoño, ellos están en primavera ahora. Digo porque está bien, no tiene importancia. Hernán, no tiene importancia. Vayamos al núcleo de la cuestión. Estamos hablando de 43 semanas. ¿Vos querés decir que son menos de 43 semanas en Estados Unidos? Bueno, ponele, son 35. No, digo que por ahí en algunos casos puedan ser la misma cantidad de semanas, pero atravesando 2 inviernos, por ejemplo, que la Argentina todavía no atravesó. No tiene la menor importancia. Okay. No tiene la menor importancia. Acá lo que estamos diciendo es si es cierto y es razonable que nosotros metamos a 10 o 15 personas, por más que tengan menos de 13 años o menos de 18 años, en espacios semicerrados. Y después pretendamos que juntar 1 millón de docentes en todo el país con 7 millones de alumnos en todo el país no tiene ningún efecto epidemiológico. Esa es la pregunta. Y entonces, ahora, con eso, en el cuadro de situación, si yo estuviera en Estados Unidos, no te estaría hablando de esto, te estaría hablando de otra cosa. Porque en Estados Unidos van camino a tener inmunidad de rebaño en 3-4 meses. Si estuviera en Israel, no te estaría diciendo esto. Si estuviera en Chile, no estaría preocupado por esto, porque lo de Chile es, digamos, un efecto que tiene que ver con que por más que vacunes mucho, tenés que vacunar mucho. Es decir, la inmunidad de rebaño es 70% con 2 dosis. Y en Chile, con suerte, van por la mitad con una dosis. Y eso que son los que más vacunan. Es decir, en Chile piensan tener esto más o menos controlado junio, julio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que medirnos sobre lo que vamos. ¿Y a dónde vamos? Estamos hablando de nuevas cepas más contagiosas. Estamos hablando que vamos a vacunar, igual que Chile, básicamente con una vacuna que es menos eficiente y de la cual vamos a dar una sola dosis. El ejemplo, digamos, que más a mano viene, es que el presidente se acaba de contagiar habiéndose dado una de las mejores vacunas, las 2 dosis. Entonces, vamos hacia el invierno, con las escuelas abiertas. Y no es cierto que el resultado sea que así tenemos educación. No hablen de la educación si no saben, porque así no tenemos educación, es mentira. Escuchen a los docentes, caramba. No es cierto que así tenés mejor educación. Los pibes se juntan con los docentes con suerte una vez cada 3 semanas ahora. Repartí 2 millones de computadoras y vas a tener a los pibes con clase.
Vos me vas a decir, pero hay muchos padres que no podrán trabajar. Esa es otra discusión, pero no poner sobre la discusión, sobre la mesa, sobre lo que querés discutir, pero no le mientas a la gente. No le digas a la gente que no pasa nada en la escuela, que la escuela se puede mantener abierta, porque es mentira. La gente lo quiere creer por razones obvias. La gente está desesperada, no sabe qué hacer con los pibes en su casa, tiene que salir a trabajar, lo que vos quieras. Pero no le digas que vamos a sacar a los chicos y los vamos a mandar a la escuela y no va a pasar nada, porque no es cierto. Y entonces odio tener razón, pero ¿por qué entonces tenemos el pico que tenemos? A ver, explíquenme. ¿Qué cambió de marzo para acá? ¿Qué es lo que se abrió de nuevo de marzo para acá? Se abrió el turismo, que le van a echar la culpa a Semana Santa. Bueno, salvo que la gente se contagie en Semana Santa por anticipado de la Semana Santa no es. Las cifras hasta hace una semana y media no eran para preocuparse demasiado, y ya la mayor parte de la gente había vuelto 2 o 3 semanas antes de las vacaciones. Entonces las vacaciones tampoco fueron. ¿Por qué? Porque la actividad en vacaciones no es diferente de la actividad en tiempo de trabajo, porque simplemente la vacación traslada la actividad a otro espacio geográfico, pero el nivel de actividad es más o menos el mismo. La misma gente anda dando vueltas por la calle. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Cambió la escuela. La movilización que significa la escuela. Y tenés 13 docentes muertos. Y yo todas las semanas tengo un tipo contagiado, y todas las semanas tengo que estar suspendiendo clases. Entonces, todo esto es una gigantesca mentira. Después, con esta información, saquen la conclusión que quieran. Pero lo que no se puede es inventar una realidad que no existe. Y en ese sentido es que yo odio tener razón. Odio tener razón porque me gustaría que fuera así, que efectivamente no pasara nada. Por un montón de razones, porque no me gusta que la gente esté mal. Y porque esto es una gran cagada. Vamos hacia un nuevo cierre de la economía. Vamos hacia una nueva ciudad fantasma. Vamos hacia nuevas quiebras. Vamos a más desocupados. Vamos a más gente muerta de hambre. Y eso no puede ser lindo. Ahora, si vamos hacia eso, entendamos por qué y tomemos decisiones. No puede ser que el señor Larreta nos marque la agenda a todos. No puede ser que el kirchnerismo se deje marcar la agenda por Larreta. Bueno, lógicamente, nadie quiere quedarse atrás en estas próximas elecciones. Ahora que los que tenemos un criterio independiente y nos preocupamos por la gente, nos dejemos arrastrar por Larreta, y no. Porque el resultado es este. Es un resultado contundente, y yo quiero que me digan esto. Que me den noticias en contrario, y no me digan que hay más, como se llama, contagios y menos muertes. Porque primero, eso puede ser cierto, de hecho las estadísticas dicen eso. Ahora, no digas que algún impacto tiene la vacunación en un país donde 70-80% de la población en riesgo no ha sido vacunada. Y no me digas que vamos a tener esa situación cuando tengamos miles y miles de personas esperando en las puertas de las escuelas, de los hospitales. Y vamos a decir, eso no pasó en la Argentina el año pasado. Bueno, ¿vos querés arriesgarte a eso? Dale, vamos. Te lo planteo claramente. Es muy complejo la administración de datos, porque lo dije en esencia desde un primer momento, los únicos datos oficiales que se dan con presencia diaria y mucha claridad son de la ciudad de Buenos Aires. Las clases empezaron efectivamente el 17 de febrero. Fui a buscar ahí algunos datos, ¿sí?, de los que se publicaron. El 16 de febrero la ciudad reportó 440 casos positivos. Estábamos en el feriado de Carnaval y fallecieron 9 personas. En ese momento la letalidad en la ciudad de Buenos Aires era de 2,95%. Hoy la letalidad en la ciudad de Buenos Aires, ya te la confirmo porque tengo que pasar de golpe una hoja tras la otra, es de 2,7%. O sea, la letalidad bajó. Hay ahí un tema, y hay 1958. No, pero ¿cómo? No te entendí. ¿La letalidad antes de cuánto era? La letalidad al 16 de febrero era el sí.
2,95. Ahora está en 2,7. O sea, bajó la letalidad. Por eso decía yo hace un ratito cuando recogía estos datos, que en parte uno lo puede entender esto, en que estemos en un momento de muchos contagios y que la letalidad vuelva a subir a medida que el porcentaje de personas enfermas llega a las unidades de terapia intensiva de gravedad, o porque la ciudad de Buenos Aires en el último tiempo trabajó muy fuerte en el segmento de mayores de 70 años, mayores de 80 en principio, y ahora está con los mayores de 75, empezando a vacunar, que es el segmento que más contagio, más mortalidad tiene. En la ciudad de Buenos Aires, el segmento de más de 80 ha tenido en estos momentos un 28% de fallecimiento de los contagiados, ha estado orillando el 30%, pero lo que muestra la vacunación, la ciudad de Buenos Aires hoy es la que más porcentaje de vacunación lleva con respecto a su población, está en el 10,5. Estos son los datos que estoy repasando que son oficiales, pero lo que decía hace un rato, hay un porcentaje muy alto de vacunación en la ciudad, vacunó el 88,5% de los mayores de 80, entre 80 y 90, el 65,9 entre 90 y 99 y el 24,5 mayores de 100 años. Y está levantando, en las últimas jornadas lo estaba siguiendo, ya en el 21,9, casi el 22% entre 70 y 79, que fueron anunciadas la semana pasada que se abrían los registros. Todavía la ciudad no abría. Hernán, poné esas cifras en contexto. Son los datos, o sea, cifras. Sí, datos, pero, sí, está bien, pero poné esos datos en contexto. ¿Cuánto hace falta para que vos no tengas una letalidad importante entre los mayores de 60 años, 70 años, 80 años? Entre 70 y 80% de los vacunados. Sí. Entre 80 ya está, o sea, está superado, está en el 89% prácticamente. Bien, y los 70, 20%. Entre los de 90 está en el 66%. Y está bien, la semana pasada... Está bien, Hernán, pero poné en contexto, Hernán, la mitad de la población chilena está vacunada y están cerrando la economía. No, por supuesto, pero a ver... Bueno, pero entonces estamos hablando de cifras que son disparate, Hernán. No, pará. Que vos me digas... Estamos hablando de la cifra, después el análisis... Pero las cifras, ¿qué significan? Pero Hernán, las cifras, ¿qué significan? No vacunaste a nadie, significa eso. No, es que... Eso significa que no vacunaste a nadie, Hernán. Pero efectivamente es un número muy bajo de vacunación, eso estamos de acuerdo. Bueno, entonces estamos en medio de un problema muy grave. Pero por supuesto. Pero lo que estoy marcando es lo que está pasando con el aumento, con la disminución de la letalidad y el aumento de vacunación. Pero, Hernán, el aumento, a ver, Hernán, cuando vos vas a tener un aumento de letalidad, no porque los viejos no estén vacunados o no, porque se te va a amontonar la gente en las guardias. Y vas a tener que arbitrar a quién le pones oxígeno y a quién no. Bien. Vas a tener un problema así, si esto se desborda, ese es el peligro. Uh-huh. Y hoy escuchá, Velocopí, te está diciendo el sistema privado, que es un porcentaje muy elevado del sistema público nacional, ya no da más. Y no estás al comienzo de la pandemia, tenés menos personal, tenés el personal recontragastado, tenés a todos los médicos fundidos. Entonces, cuando vos me decís eso, y vos decís, ¿cómo se llama? El porcentaje de letalidad bajó del 2,95 al 2,70, sí. No es nada eso. Bueno, está claro que no está subiendo. Por lo pronto eso está seguro. No está subiendo porque, Hernán. Está bajando, está bajando. Sí, está bien, mira, a ver, Hernán, cuando vas por el 7º piso, sí, estás bajando y vas a llegar al piso. Sí, obvio, por supuesto. En eso bien, estamos de acuerdo. Todavía no pasó nada. Lo que digo es, el envión que hay en estos momentos es un envión a la baja en cuanto a la letalidad. Estos son los datos oficiales. Después todo el resto es para analizarlo con esos datos, dónde se está disparando, en qué sector de la curva y demás, pero yo te digo concretamente lo que está. Es muy difícil comparado a nivel nacional porque las referencias son muy disímiles. O sea, vos tenés lugares como San Luis, que prácticamente vacunó el 100% de las vacunas que les dieron. Ya vacunaron, usaron todas las vacunas, y así todo es un porcentaje que está orillando el mismo número que la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que un 10% de San Luis comparado con un 10% de la ciudad es mucha la diferencia. Incluso te diría más, la provincia de Buenos Aires vacunó a más cantidad de gente, muy dispar
en cuanto a la edad en la que vacunó. Pero en definitiva sí hay más número de personas, no en el porcentaje de su población. La provincia de Buenos Aires no llega al 8. Digo, ese tipo de cuestiones yo lo planteo sobre los datos. Después el resto, obviamente, es parte del análisis. Y lo que hoy me molesta es que no tenemos más tiempo y no te quiero cortar. Por eso te dejé hablar porque estábamos medio corto de tiempo. No quiero que quede que no te dejo hablar. O sea, para mí está clave que vos plantees tu posición y bueno, después obviamente eso, como vos decís, el tiempo te dará la razón y vos lamentás tener razón en esto, pero lamentablemente no tengo más tiempo. ¿Eduardo? ¿Se cortó? ¿Eduardo? Pucha. Bueno. Vamos a retomar seguramente la semana que viene para tratar de ver de... Hola. Hola. Quería cerrar. Te estaba diciendo que no tenía más tiempo y no quiero que quede que lo estoy cortando, pero no... No, te escuché, no te hagas problema. Seguimos la semana que viene. Bueno, dale. Te mando un abrazo grande. Buena semana. Dale. Chau. Abrazo. Bueno, dale. Te mando un abrazo grande. Buena semana. Dale. Chau. Abrazo. Bueno, dale. Te mando un abrazo grande. Buena semana. Dale. Chau. Abrazo. Bueno, dale. Te mando un abrazo grande. Buena semana. Dale. Chau. Abrazo.